Bien, vamos a sumergirnos hoy en un tema que parece que todo el mundo da por sentado, ¿no? Pero que, en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que es uno de los nudos filosóficos más antiguos y complejos que existen, la libertad. Totalmente. Solemos pensar en ella en términos, no sé, políticos, libertad de expresión, de voto o de simple elección personal, como ¿qué serie ver esta noche? Claro. Pero, ¿y si su raíz fuera mucho más profunda, anclada en la estructura misma de lo que somos? Exacto. Es la pregunta del millón, en realidad. Y para explorarla, hoy nos vamos a basar en una recensión de un libro que es denso, muy académico, de Xavier Prevost y Vives, que se titula La libertad, indeterminación o donación. Buen título. Es muy directo. Y la misión, digamos, es desentrañar su propuesta, que es bastante audaz. Se aleja de los debates de siempre para buscar el fundamento ontológico de la libertad. Ontológico, o sea, O sea, no se pregunta tanto qué hacemos con la libertad, sino qué es la libertad, en su esencia más profunda. Y para eso vuelve a las fuentes de la metafísica escolástica. un viaje al corazón mismo del concepto, entonces. Y para empezar ese viaje, los documentos nos sitúan en un punto de partida que es clave, una discusión emblemática de hace 500 años, Uf, sí. la que mantuvieron Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam, en el siglo XVI, un auténtico choque de titanes intelectuales. Un choque que de verdad marcó un antes y un después. Esa discusión, que fue entre 1524 y 1525, puso sobre la mesa la relación entre la gracia divina y la libertad humana. El gran debate. El gran debate. Lutero, con su de servo arbitrio, defendía que la voluntad humana, tras el pecado original, está tan corrupta que no puede hacer el bien por sí misma. Depende totalmente de la gracia de Dios. Vale. Y Erasmo, en cambio, con su del vívero arbitrio, decía que, bueno, que aunque estuviera herida, la libertad humana aún conservaba la capacidad de colaborar con esa gracia. Y esto, según el texto que manejamos, abrió una caja de Pandora que nunca se ha cerrado del todo en la teología cristiana. De hecho, se habla de un trinomio casi irresoluble: naturaleza, gracia, libertad. Suena a puzzle con piezas que no encajan, ¿verdad? Totalmente. Y es que el lío viene al intentar que esas tres piezas encajen: la naturaleza humana, la ayuda de Dios y nuestra propia libertad. Es un rompecabezas que ya era difícil de por sí, y la idea del pecado original es como si alguien hubiera tirado las piezas al suelo y perdido las instrucciones. Claro. Histórico, esto generó polémicas complejísimas que duraron siglos, la llamada polémica de los auxilios, que era en esencia un debate técnico hasta el extremo sobre cómo y cuándo interviene exactamente Dios en nuestros actos sin anular nuestra libertad. Es decir, la pregunta de si Dios mueve los hilos o si solo nos da un empujoncito. Y me imagino que esto no era solo una discusión de salón entre teólogos. Para nada. Y eso es lo interesante que subraya la fuente. Tenía consecuencias muy prácticas. Dio lugar a disputas como la controversia jansenista, que afectaba la vida cotidiana de la gente. Así. Sí, los confesores no sabían qué aconsejar y los penitentes no sabían a qué atenerse sobre si sus actos eran buenos o malos. La angustia existencial no es un invento del siglo XX, ¿eh? Aquí ya estaba, en la conciencia de la gente común. Vaya. Y a todo este embrollo teológico se le suma encima la filosofía pura, con nombres que ya no suenan más. Descartes, Pascal. Ujú. Descartes, Pascal, que también le dieron vueltas al asunto. Ante este panorama tan enrevesado, lleno de callejones sin salida, el autor del libro Prevosti propone un cambio de rumbo radical. ¿En qué consiste? Pues Prevosti dice: un momento, quizá estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado. Ajá. En lugar de quedarse en ese campo de batalla de la teología moral, decide hacer un movimiento muy audaz: retroceder, volver a la metafísica pura, a la figura de Tomás de Aquino, Al siglo XIII. al siglo XIII, pero no para reabrir esos debates, sino para cambiar la pregunta, para estudiar la libertad desde la perspectiva del ser, desde sus cimientos. De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque es un giro importante. Volver a Tomás de Aquino. El material que hemos revisado dice que Aquino estudió el acto intelectual, el intellegere, entender, y el acto voluntario, el velle, querer, como realidades distintas pero inseparables. Eso es, como las dos caras de una misma moneda. Entiendo. Para Aquino, lo que define al entendimiento humano es su capacidad de abstracción. No solo vemos este árbol verde y alto,
sino que podemos captar la idea universal de árbol, La esencia. la esencia. Por otro lado, lo que define a la voluntad es la elección, el poder decidirse por un bien u otro. Pero lo fundamental, y aquí está la clave, es que no funcionan por separado. O sea que la voluntad sería como un motor potentísimo pero ciego. Me gusta esa analogía. Necesita que la razón actúe como los faros de un coche, iluminando el camino, los posibles destinos, para que el motor sepa hacia dónde empujar. Es una analogía perfecta. La voluntad quiere, pero es la razón la que le presenta lo querible. La fuente recoge una cita clave del De Veritate de Aquino que lo resume de forma magistral. La raíz de la libertad es la voluntad como sujeto, pero como causa es la razón. La libertad reside en la voluntad, pero es la razón la que la activa, Justo. la que le da algo sobre lo que actuar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el análisis conecta esto directamente con la dignidad de la persona, pero no como la entendemos normalmente, como un valor moral, sino como una, y cito, propiedad trascendental del ente. Uf, eso suena a examen final de filosofía. Para que lo entendamos todos, ¿qué significa exactamente? Es un salto conceptual, sí, y suena muy técnico. A ver, intentemos bajarlo a tierra. Una propiedad trascendental es algo que pertenece a la estructura más íntima de un ser, no es un añadido. Vale. Por ejemplo, una propiedad de un objeto físico es que ocupa un espacio, no es algo que tiene, es parte de lo que es. La Escuela Atomista de Barcelona, a la que pertenece el autor, argumenta que la dignidad de la persona funciona así. ¿Y por qué la persona tiene esa propiedad tan especial? Porque la persona es un tipo de ser único. Gracias a esa capacidad de entender de la que hablábamos, al poder conocerlo todo, al poder abstraer la esencia de cualquier cosa, en cierto modo posee la totalidad del ente. Vaya. Es una idea alucinante si lo piensas. A través de la mente puedes contener el universo, y por eso, en esta visión, la persona es el modo más perfecto de vida en la escala del ser, una especie de microcosmos. Entiendo. Es una posesión intelectual del universo, por así decirlo. Un universo dentro de un cráneo. ¿Y el siguiente paso? ¿Cuál es? El siguiente paso es el más importante. Si la persona es así, entonces la libertad no es algo que la persona tiene. Ah, No es una herramienta o un accesorio que puede usar o no. La libertad es la perfección misma de su ser personal. Es la culminación, la expresión más alta de esa forma de ser única. o sea que la libertad pasa del plano de las acciones, que elijo hacer, al plano del ser, que soy. Lo has clavado. Exactamente eso. Vale, creo que lo pillo. La libertad no es un extra, es parte del sistema operativo del ser humano. Y si es algo tan fundamental, ¿cómo se manifiesta? El texto habla de dos aspectos distintos pero que se necesitan: la libertad de ejercicio y la de especificación. Exacto. Son como el hardware y el software de la libertad. Por un lado tienes la libertad de ejercicio. Es el hecho mismo de actuar o no actuar. Es el sí o no fundamental. El poder de ponerse en marcha. Eso es, la eficiencia, el poder ser la causa de los propios actos. En este sentido, la tradición clásica dice que el ser humano es causa sui, causa de sí mismo. Ojo, no en su existir, nadie se crea a sí mismo, sino en su obrar. Uf. Causa de sí mismo. Esa es una de esas frases que te dejan pensando. Pone una responsabilidad casi divina sobre los hombros, ¿no? Desde luego, y el texto añade un matiz muy fino, recogido del filósofo Leonardo Polo. Él prefería traducir a Aristóteles diciendo que el hombre es causa sibi, causa para sí. ¿Cuál es la diferencia? Es sutil pero clave. Sui suena a una causa más en el mundo, como una bola de billar que golpea a otra. Pero sibi subraya que es una causalidad que revierte en el propio ser, que te perfecciona a ti mismo. A ver si lo he entendido con un ejemplo. Si yo empujo una silla, soy causa sui, causa de su movimiento. Sí, Pero si decido estudiar para aprender algo, soy causa sibi, porque esa acción de estudiar me está construyendo a mí. La causalidad vuelve a mí. lo has clavado. Esa es exactamente la idea. La libertad de ejercicio es ese poder de autoconstrucción a través de la acción. Entendido. Esa es la libertad de ejercicio, como tener la llave del coche y la capacidad de arrancarlo. El poder de ponerse en marcha. Pero una vez que el motor ruge, tienes que decidir a dónde vas. Claro. A la compra, a la playa. Supongo que esa decisión del destino es lo que el texto llama libertad de especificación. Justo. La libertad de especificación se refiere a la elección concreta, hacer esto o lo otro. Una vez que has decidido actuar, ¿qué haces? ¿Eliges A
O B, esta dimensión tiene que ver con la finalidad, con el objetivo del acto, con el bien concreto al que te diriges. Es la que da contenido. Y dirección a ese poder inicial de actuar. Y la combinación de ambas, el ser causa de la propia acción y el dirigir esa acción hacia un fin, da lugar a un concepto que parece el corazón de todo el libro. Autoposesión donativa. A primera vista, suena a contradicción, a paradoja. ¿Cómo se puede unir la posesión de uno mismo con la donación, con el acto de darse? Pues es la culminación del argumento. Y sí, parece una paradoja, pero es donde todo encaja de una forma muy bella. La libertad, vista así, emerge como esa capacidad de, por un lado, poseerse a uno mismo a través del acto libre. Esa es la autoposesión. Esa es la libertad de ejercicio, la autoposesión. Y por otro, de entregarse o dirigirse hacia un bien, hacia un fin. Esa es la libertad de especificación, la donación. Esto le da la vuelta a cómo solemos pensar. No se trata de tener un montón de puertas abiertas y no cruzar ninguna para ser más libre. Exacto, le da completamente la vuelta. La verdadera libertad, según esta visión, es como un alpinista que es más libre no cuando está en el campamento base, con 1000 rutas posibles, Claro. sino cuando se compromete con una montaña y usa toda su habilidad, toda su voluntad para alcanzar la cima. Es en la entrega a ese objetivo donde se posee a sí mismo plenamente. Ya. Es una posesión que no es para encerrarse en uno mismo, sino que encuentra su plenitud en el don. No eres más libre cuanto más te guardas, sino cuanto más te das de forma consciente y deliberada a un propósito. Fascinante. ¿Y este modelo, esta autoposesión donativa, qué implicaciones tiene? El texto menciona que una de sus virtudes es que crea un marco coherente para hablar de la libertad en distintos niveles del ser, por analogía en Dios, en los ángeles. Sí, esa es una de sus fortalezas teóricas. Permite una visión unificada. Pero también, y aquí es donde el argumento nos lleva a un terreno mucho más oscuro y complejo, nos obliga a plantearnos la cuestión de la libertad en su extremo más terrible, Uf, en aquellos que, según la teología, son condenados. exacto. Ese punto me dejó helado. ¿Cómo puede existir libertad en un rechazo eterno a Dios? La fuente lo llama, y cito, una paradoja ciertamente terrible. Lo es, si la libertad es una perfección y se realiza en la donación hacia el bien, ¿cómo se explica una elección definitiva y permanente por el mal? Es el punto más vertiginoso del análisis, donde el vértigo de la libertad se muestra en toda su crudeza. La posibilidad que se explora es que la libertad es tan radical, tan absoluta, que es capaz de autoposeerse como rechazado y querer ser rechazado. Un momento, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puede alguien querer ser rechazado si, por definición, eso es un mal para sí mismo y la voluntad siempre busca el bien? O al menos lo que percibe como un bien. ¿No hay una contradicción ahí? Es una objeción muy pertinente. La explicación que se sugiere es que la voluntad puede llegar a un punto de autoafirmación tan soberbio, tan encerrado en sí mismo, que prefiere la propia autodestrucción antes que aceptar un bien que viene de otro. Egoísta, orgullo puro. Es elegir ser el rey absoluto del propio infierno antes que un ciudadano en el cielo de otro. La libertad puede llegar a tal punto que elige su propia negación, su propia perdición, y se aferra a esa elección de forma definitiva. Vaya. Es una idea que subraya la seriedad con la que Dios, en esta visión teológica, se toma la libertad humana. Es una concepción de la libertad con un peso y una responsabilidad enormes. Puede ser la perfección del ser, como veíamos, pero también... También puede ser la causa de su propia ruina permanente. Precisamente. El texto menciona al teólogo Karl Rahner para reforzar esta idea. La libertad no es un juego de niños, es una capacidad con consecuencias definitivas. Es radical. Es tan radical que puede incluso elegir su propia perdición para siempre. Es el riesgo inherente a ser verdaderamente libres. En resumen, hemos hecho un viaje increíble, desde los debates históricos entre Lutero y Erasmo sobre la gracia, hasta el corazón de la metafísica de Tomás de Aquino, Sí, para acabar entendiendo la libertad no como una simple capacidad de elegir entre opciones de un menú, sino como la perfección misma del ser personal, una autoposesión donativa. el gran aporte de este enfoque, y creo que es lo que el autor de la recensión quiere destacar, es que rescata la libertad de ser vista como mera indeterminación, como un simple vacío que hay que llenar con lo que sea. Ya, La sitúa como un acto profundo del ser, que integra la razón que ilumina, la voluntad que quiere, la autoposesión que nos hace dueños de nosotros mismos y la donación que nos orienta a un propósito. y también es una especie de toque de atención contra cierta filosofía actual, ¿no? Sí, es una llamada de atención muy clara.
El autor de la recensión critica un pensamiento filosófico contemporáneo que a veces empobrece por evitar estas grandes cuestiones metafísicas, por miedo a su complejidad o por considerarlas anticuadas. Se lamenta de que hoy en día a todo se llama filosofía, perdiendo el rigor y la ambición de ir a la raíz de las cosas. Este libro es un intento valiente de recuperar esa ambición. Ya veo. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para llevarse a casa. Si la libertad en su forma más elevada no es solo la ausencia de coacción o la multiplicación de opciones, sino esta capacidad de autoposesión donativa, esto choca frontalmente con muchas ideas modernas. Totalmente. Opciones abiertas el mayor tiempo posible, ¿qué significaría empezar a vivirla no como un acto de elegir entre cosas, sino como un acto de entregarse a algo? A una vocación. A una vocación, a una persona, a una causa. Y si la máxima libertad no estuviera en la posibilidad, sino en el compromiso. Las reseñas están disponibles en los sitios web viquemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.